Esto es Lo que hay y lo que suena. Un viaje a través de lo cotidiano con la música. Muy buenos días, amigas y amigos, bienvenidos a una emisión más de Lo que hay y lo que suena. Y le doy la bienvenida a mi amiga Diana. Hola. Bueno, está bien. Hola. Ahorita nos va a platicar por qué está tan así. Anda de malas. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Este programa fue después del programa de la mujer y ya se pone ella bien ruda. Cierto, por cierto, ahorita me acuerdan de... También le doy la bienvenida aquí a Cedric, que interrumpió. No, Ajá. Pero es que tú empezaste con esa onda de por qué anda y ya pensé que... A nuestro Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes. Hola, muy buenos días. Lo saluda Luis Guense. A días, ¿verdad? Días. Es que nos escuchan en la tarde también. Bueno, lo pueden escuchar por la red, en la madrugada, en la tarde, a la hora que quieran, ¿verdad? Mientras lavan trastes. Exactamente. Oye, por cierto, de los horarios, Pepe Toño, cuéntanos qué pasa. Mientras hacen el quehacer. Ajá. El quehacer. Ay, sí te o lo pueden descargar, ¿se puede descargar, Cedric? Sí, pues en el YouTube. Lo pueden descargar y se lo llevan al mandado, así como Cedric. Exacto, sí. Yo lo tengo en el Spotify, estamos haciendo gestiones. Y hablando de mandado, ¿hoy de qué vamos a hablar? El mandado es la guerra. Por eso yo estoy tan de malas. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de la música con la guerra. O sea, la música y la guerra. Cuando hablan de música y guerra, no sé, viene a mi mente Glenn Miller, ¿no? Ándale, también puede ser. Sí. A mí la verdad lo que me... Bueno, ya genera les platicará, pero... Sí, ciertamente. Ajá. O a lo que me remite cuando pienso en música y guerra son a los himnos nacionales. Que todos están relacionados, o la gran mayoría están relacionados con un conflicto bélico. Sí, tienes razón. Ahora, esto de la música en la guerra, ahorita estamos citando sucesos del siglo XX, básicamente, y algunos del siglo XIX. Yo quería hacer un sonido, pero no me salió. ¿Cuál será? El del cuerno vikingo. Todavía, más o menos. Ahí, todavía más atrás, la música siempre estuvo relacionada con la guerra. Voy a citar un caso que a mí en lo personal me marcó, me dejó herido. ¿De guerra? Sí, de Fue guerra, la lucha por los derechos gay. En los incas, pues el imperio inca, quienes adoraban como figura máxima al sol, ellos tenían su conjunto de sonajería, por así decirlo. Su banda, su conjunto de músicos, pero estos cuando se enfrentaban a otras tribus, cada quien llevaba su conjunto de músicos que al momento de estarse partiendo la mandarina en gajos, todos los demás musicalizaban. Exactamente, musicalizaban la escena bélica. Entonces a punta de sonajas con algunas flautas y tambores, pues naturalmente esto exaltaba, digamos, los ánimos, era como una porra. Y entre ellos, sí, básicamente, ¿sí? Y entre ellos tenían, digamos, las reglas de no atacar a los músicos. Los músicos estaban ahí para echarle porro. Pero ¿qué pasaba si de repente una flecha perdida? Pues ni modo, son daños colaterales. Se oía menos. Totalmente. Pero ellos podían participar también, por ejemplo, de que vieran, o sea, que estos sonajeros vieran que su bando está perdiendo. No, pues vamos. No, ándale. Sonajazo en la casa. No, mientras traigas el tambor, no lo haces. Oye, ¿no? con la bataca. Pero esto, no, o sea, eso suena de pronto así hasta cinematográfico. Claro. Pero en realidad era algo importante. Como la música, recuerden que en la antigüedad, sobre todo, estaba muy emparentada con el culto a Dios o a los dioses. Entonces, en este momento era invocar a los mismos dioses para obtener el gane. Claro. El cuerno de carnero de los hebreos, cuando también se enfrentaban, que iban equipados con el arca de la alianza, por delante pues estaba el cuerno que llamaba a la guerra. Finalmente es un instrumento musical. Claro. Claro. Y creo que la música ha cumplido diferentes funciones en los conflictos bélicos, ¿no? Por ejemplo, había estos grupos
de músicos que tocaban, pero para indicar la retirada, a lo mejor, ¿no? Ajá, o sea, claro, también, sí. O para decir, ya vienen, o están a tanta distancia, o sea, la música ha tenido... Simple y sencillamente, el mote funciones. Que hoy conservamos en México de la banda de guerra. Ajá, claro, era una banda de guerra, es un conjunto musical, es un conjunto musical, pero tiene el título, ¿no? De guerra. De guerra. Claro. Eran los que llamaban a la guerra, los que anunciaban todavía enfrentamientos del siglo XVIII, siglo XIX, eran los que anunciaban la llegada de las tropas o la retirada de las tropas o la distancia a la que estaban, ¿no? Exactamente. Vienen más cerca, etcétera. Pues en México, la batalla de gaitas, por ejemplo. Claro, ándale, esa está padrísima, la de los escoceses. Sí, y por eso yo les decía que me remite también a los himnos nacionales que generalmente se acompañan de las bandas de guerra, por lo menos acá en México cuando hay pues las primeras cívicos, palabras de nuestro himno nacional, ¿no? Claro, mexicano. Al grito de guerra. Amigos, ¿escuchas algún himno nacional actual que no incite a la violencia o a asuntos bélicos? Si usted sabe. Pero yo creo que no hay uno de bonitas las florecitas y qué bonito el verde prado, a lo mejor, no, ni Irlanda, ellos tienen la ira. Pues ya de la marsellesa también. Pero no es que inciten, ¿no? Es como... Los mexicanos al grito de guerra, pero es más, venga, vamos a misa, ¿no? No, pero me refiero a que no se está promoviendo la guerra, sino como resultado de un conflicto bélico. Ajá. Es como, a lo mejor más el nacionalismo, ¿no? Pero no es, agarra tu hacha y ve y mata gente, ¿no? Al invasor. Pues Maciosar era un extraño enemigo, profanar. Pero Maciosar ahí se la ve. Son dos palabras, más. Sí, porque hay mucha gente. Así le quería poner a su hijo. Son tres. De hecho, son tres. Una conjunción de ¿no era Maciosare? No, no era Maciosare. Pero mira, verbo y un verbo, son tres. Bueno, qué bueno uno aprende en estos programas, ¿verdad? Pero mira, Pepe Toño, regresando a la parte, amigos, lo escuchas, música de las cruzadas, por ejemplo, y regresando para hilar. Especifica, bro. No, de otras cruzadas, no de las que por eso traes los lentes ahorita. Era la música que acompañaba a los cruzados, básicamente, en el siglo. A los caballeros templarios. Exactamente. Ajá. Bueno, a gran parte de ellos. Muchos eran, en la historia, y habrá que preguntarle a un historiador, pero creían realmente que eran gente, herederos de una tradición sagrada para ir a conquistar y cristianizar otros pueblos a punta de mandarriazos. No, el asunto es de que también eran pura bola de gente pues que no los querían en su casa y los mandaban para allá, y si sobrevivían a las cruzadas pues se quedaban como gobernadores de tal parte, etcétera. Como héroes. Pero bueno, eso es otro rollo. Pero iban acompañados de un noble, ¿no? Se supone, pero era el noble que no querían, es como los embajadores en México. Les dan su premio y lo mandan de embajador a Singapur. Y eso le fue bien. Pero en este caso también estaban, para poder saber qué había pasado en aquella época, pues estaba la onda del tipo de los trovadores y juglares y los grandes compositores. Por ejemplo, Marcabru en el siglo X, XII, no me acuerdo. 200 años. En aquella época, pues ya no están. Hermano de Marcacme, ¿no? Exactamente. No, Marcabru se encargó de recopilar todas las hazañas, si así le pueden llamar hazañas, o los acontecimientos en las cruzadas, y las llevaba a Francia, por ejemplo, ¿no? En forma de cantos, y regresaban con su canto enaltecía a los que estaban agarrándose a fregadazos allá en medio del campo. Entonces era una manera, y como dicen, eran respetados en el campo, al igual que los miembros del cuerpo médico en la guerra. Los músicos, juglares, trovadores eran respetados porque eran los que mantenían más o menos un cierto tipo de orden. Y esto sucede nuevamente, y nos vamos, como siempre me gustan los saltos de 1000 años, precisamente como dice el maestro Luis Güense, con Glenn Miller y las grandes bandas. Precisamente Glenn Miller parece que fallece en el frente. ¿De cuál? ¿De la Segunda Guerra Mundial? De la Segunda Guerra Mundial. O sea, toda la música de las grandes bandas precisamente es música coincide. Y de alguna manera se vuelve en la música del militar aristócrata, ¿no? Del militar de las fiestas militares, claro. En los momentos de receso o reuniones diplomáticas en plena guerra, pues estaba la música al estilo, o sea, no solamente es Glenn Miller, pero él marcó, digamos, un estilo muy, muy bien definido, la Big Band, la forma que lo escribió,
pues fue un ícono que inmediatamente nos identifica con la Segunda Guerra Mundial, inevitablemente. Exacto, y además pues les lleva, si se fijan los temas de las obras de las grandes bandas, por ejemplo, de buen humor. O sea, el asunto es de llevar cosas que no sean tan sombrías a los que están en el frente, y además iban acompañados por muchachas que les ayudaban además a bailar. A olvidar los golpes de la guerra. Exactamente, no, porque, bueno, sí, y de hecho se ponían a bailar, o sea, hacían todo y a lo mejor Diana nos puede orientar un poco sobre cuál era el ambiente que había en América en la Segunda Guerra Mundial, en los lugares donde se disfrutaba de la música y el baile, ¿no? ¿Cuál era el tipo de rito que se hacía y qué es lo que estaban privados los soldados en el frente, ¿no? ¿Yo les podría ayudar a eso? Sí, pues tú sabes, todas esas de la era del, ¿cómo se llama? De los 50, 40. De los años 50. Creo que pues los conflictos bélicos y la guerra en general pues es masculina, ¿no? Y hay una gran cantidad de hombres que han perdido la vida y sobre todo que a los hombres también se les priva de ciertas cosas, ¿no? Porque hay que estar allá. Una de esas privaciones pues es el amor, ¿verdad? Y la mujer, y aquí va a venir un tema polémico, pues va a cumplir una función. Pues ¿por qué polémico? Así pasó. Pues sí, pero polémico, pero ¿no? Porque a veces socialmente no es aceptado. Más que aceptado. Polémico para las feminazis, ¿no? No, yo ya no voy a hablar porque la verdad ustedes son unos machirulos. ¿Yo? Sí. Todos. Bueno, el punto Digo es que todas. también, Ya, pues. también. ¿El punto? El punto es que a la mujer se le ha utilizado todo el tiempo como un objeto y sobre todo como algo que va a permitirle al hombre tener placer, ¿sí? Entonces, en la época de guerra, pues empieza a haber muchas carencias en el lugar en donde haya guerra o haya un conflicto bélico. ¿Y lo primero que se roban? Claro, y además lo primero que ¿cómo decirlo? Que se valora muchísimo es el servicio de una mujer para que un hombre tenga placer, ¿sí? Entonces, de hecho, muchas tribus del norte de aquí de América, ¿no? De los esquimales, ¿no? Era una muestra de... y en muchas culturas, incluso las orientales. Le traigo a mi hija y a mi señora, aquí está. Y entonces también durante los conflictos bélicos, pues la mujer se va a convertir en un objeto, hasta una moneda de cambio, ¿no? Un aliciente, de hecho. A ver, te doy esto y me das 1 kilo de arroz, te doy a mi hija y me das, no sé, agua, dependiendo de la carencia que haya, ¿no? Pero difícilmente va a ser, pues hace mucho frío, aquí te va mi hijo, te lo vendo y dame leña, ¿no? Sí. Qué es triste, la mujer, ¿no? pues y con la música, pues que no se haya continuado con esa tradición. Sí. Pero vamos a un corte. Vamos a escuchar algo de música y continuamos. Y cuando regrese, ya no voy a estar. No. Ya estamos de regreso, estamos platicando con todos ustedes sobre la música y la guerra. Yo recuerdo, ustedes han visto la película del pianista, obviamente, sí, creo que no. sí, todos. Hay una versión con Brody, de un alemán que casi es la misma situación del pianista. Se llama Gerhard Munch, ¿lo ubicas? Sí. Que vivió aquí en Morelia y de aquí de Morelia se fue a Tacámbaro a vivir y ahí radicó y finalizó su vida. Pero haz de cuenta la película del pianista. Es una persona que se dedica a la música, existe el conflicto bélico, tiene que estar en el frente y de repente sabe que, señor general, yo toco ese piano muy bien, mire. Y sale del frente de combate y empieza a tocarle y amenizar las reuniones del general
Y así es como sobresale, o sobrevive más bien, También, así es como sobrevive a esa situación de la Segunda Guerra Mundial. Después se va a los Estados Unidos, y después le interesa México, Morelia, Tacámbaro. Tacámbaro, que es su último lugar de residencia. Así es. Sí, es increíble las anécdotas, ¿no? O sea, de que, o sea, pareciera que todo es una película, pero ¿cuántas no habrá de ese estilo, no? Es por eso que le preguntaban luego a los judíos, ¿no? Que por qué tocaban violín, y dice, pues imagínate cargar un piano en un campo de concentración. Estaba difícil, ¿no? Eso me recuerda también a la película La vida es bella. Ah, claro. ¿Se acuerdan Roberto que, Benigni. bueno, es la Segunda Guerra Mundial, el conflicto, los nazis, etcétera? Y en esta película también está muy presente la música. No, y cómo la música identifica hasta con un partido y con una ideología. Claro. Sí. Y la música está también cumple una función, nuevamente, ¿no? Va a cumplir en la película en sí, cumple la función de avisarle a la mujer, ¿no? Que están bien, que el niño todavía está, bueno, que no ha muerto, ¿no? También cuando se da la situación, él siendo judío y está en peligro, la música, hay un momento en el que la música va a permitir que él no esté en un riesgo mayor, ¿no? Entonces, la música va a cumplir una función específica durante los conflictos bélicos. Y también si podemos encuadrar dentro de la guerra, este periodo de esclavitud en el norte de América, el aliciente que tenían los negros esclavos era justamente esos cantos, al momento incluso de los trancazos de estar trabajando, estos lamentos de su tierra, que después, cuando poco a poco van cobrando ciertas libertades, se va transformando después en el blues, ¿no? En el blues. Ajá. Y posteriormente en el jazz. Y deriva también en el gospel y en otros géneros, pero finalmente nace de ese momento de opresión que pues bien puede estar enmarcado dentro de la guerra, ¿no? Y entonces esta música es de veras algo, no que promueva la guerra, como decíamos en los himnos nacionales, sino que aquí contrarresta la guerra. Se vuelve hasta una necesidad de alimento espiritual debido a la guerra. Claro, porque si la guerra está provocándote angustia o dolor o incertidumbre, pues a través de la música, ya sea que se transmita esto como para liberarse, o se busca un poco la esperanza de que habrá un tiempo mejor, ¿no? Y sale otra arista de la música, que es la música que está incitando a la paz, que critica la guerra, ¿no? Y esto se puede ver en los años 70, ¿no? Con todo el movimiento hippie, ¿no? Más o menos. John Lennon. John Lennon. La de Imagine, que precisamente también hace alusión a un mundo feliz fuera de guerras. Claro. No, y precisamente también tenemos mucho, más bien la música ya no tanto para incitar a la paz o contraria a la guerra, la que hace la reflexión sobre lo que es, ¿no? Con Pink Floyd y el álbum de The Wall, ¿no? O sea, el mismo Jimi Hendrix, cuando hace una protesta con su guitarra, está increíble, que empieza a tocar el himno nacional estadounidense, pero lo empieza a combinar con efectos de helicópteros y metrallas, protestando precisamente por lo de Vietnam. Entonces es una protesta totalmente musical, increíble, véanla, es muy interesante, escúchenla. Jimi Hendrix tocando el himno nacional en protesta a la guerra de Vietnam. Entonces con su guitarra se agarra recreando sonidos bélicos y combinándolos con el himno nacional, está increíble. Sí. Por otro lado también está la parte, si nos vamos a los posrománticos, está por ejemplo Gustav Holst con su música programática Los Planetas, ¿no? Empezando por nada más Marte, ¿no? El dios de la guerra, donde el tema es completamente hace reminiscencia a los ritmos bélicos, ¿no? Y utilizando los efectos naturales me refiero a naturales, no electrónicos, los efectos naturales de los instrumentos, y empezando a tocar con el leño del arco, que es la parte contraria a las cerdas, la parte de madera del arco. Normalmente se toca con la parte de las cerdas, ¿no? Para producir el sonido. Ahí él empieza a hacer especificaciones para dar ese toque de golpear, pick, ¿no? Que le llama él, ese toque de golpear, pluck. Entonces, como causar estruendo. Exactamente. Bueno, y acá en América Latina y los conflictos bélicos, las guerras, bueno, la revolución mexicana, también tenemos, en el caso de México, también tenemos muchas obras que se han escrito, que se han compuesto como resultado de un conflicto bélico, ¿no? Ya sea canciones que
hablan propiamente de la revolución y dentro de géneros muy propios del el corrido. El corrido, exactamente, era lo que te iba a decir. ¿De ahí se genera? Sí. La revolución. Sí. Pues es como la trova revolucionaria. Sí, trova en el sentido original de la palabra del trovador, ¿no? Sí, no, claro, no como... del que cuenta una historia a través de una canción. Exacto. Y mi abuela suspiraba y hasta se persignaba cuando me platicaba de la revolución. Y bueno, ya después estos conflictos de mediados del siglo XX, pues también van a generar canciones de protesta, lo hablábamos también en los programas pasados, que critican estas posturas, esta situación en la que los gobernantes ponen al pueblo, ¿no? Y hay otras que también promueven la paz, ¿no? En la trova latinoamericana también hay propuestas así, ¿no? Sí, claro. Sí, y en todos los matices de la historia, el cantar de gesta, ¿no? El cantar de gesta, claro. Exactamente. Claro. Que habla de caballeros medievales. ¿Quién es Gesta? Una chica ya que... El cuate de Dimas. Sí, su amigo. Sí vino. Pero siempre presente tenemos ahí a la música, ¿no? En todas las facetas del ser humano. Pero es curioso que no se olvida de la guerra, ¿no? Lo que mencionaban hace un momento hablando de los trovadores, es que se convierte en el noticiero ambulante, tanto los juglares y los trovadores. Los trovadores en el ámbito aristócrata, de alguna manera más respetable y creíble, no solamente que le cantaban al amor, sino le contaban historias de cuando llegaban los caballeros de las cruzadas. De las cruzadas, claro. Entonces ya les contaban su historia, no, pasó esto y esto otro. Bueno, la demás gente no se enteraba. ¿Cómo se enteraba? A través del canto. Claro. Y entonces escribían sus cánticos. Claro. Y a veces los mismos juglares, que eran los ambulantes, que también y que además iban de pueblo en pueblo, exactamente. ¿no? No existía internet, no existía YouTube, no existía Spotify. Exacto, ellos no solamente hacían sus cantos, sino que también hacían mofa de representaciones teatrales y acompañadas por cantos. Entonces, pues siempre van de la mano. Y yo, antes de que se nos acabe el tiempo, quisiera hacer una recomendación de una selección que hicimos, que hice, y se las compartí y nadie dijo que estaba mal, para que quien quiera escuchar o ver una representación sobre música, al menos no llamarle clásica, bien estructurada, relacionada con algún hecho bélico o derivado de... Fíjate que está la de Penderecki, la Trenodia para las víctimas de Hiroshima, la pueden encontrar. El Requiem de Guerra de Benjamin Britten, por supuesto, es de ley también. Tenemos pues ya dijimos, de Marte, de los planetas de Holst. Está también pues la Obertura 1812. Exactamente. O sea, pero la versión con cañones. Con cañones, que incluye un instrumento de guerra que es un cañón como parte de la partitura. Está al final y tiene como 7 Fs. Exactamente, fortísimo. Sí. Y ya había mencionado de la quinta estampida real de la época de la Edad Media. Y también les pedimos a nuestros radioescuchas que nos compartan si conocen alguna pieza musical, alguna canción que hable sobre la guerra o que esté relacionada. Compártanla con nosotros ahí en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram. O nos pueden mandar un correo electrónico también. Nos va a gustar mucho escucharlos, leerlos. Y por cierto, perdón Diana, se hizo una pregunta en la red social sobre, ¿sabes de alguna mujer sobresaliente en el mundo de la música? No hubiera preguntado. O sea, hay una cantidad increíble. Sí, no, hay muchísimas personas que el tiempo no nos alcanzaría, que nos hacen el favor de comentarnos sobre este asunto, ¿no? Pues muchísimas gracias por esa. Paquita Lavar, mira, aquí está Carmen Franco, Natalia Lafourcade, Consuelo Velázquez, Nina Simone, Bárbara Stozzi, Sofía Cancino, etcétera. Hay un montón de personas y muchas gracias a todos ellos que se tomaron el tiempo. Gracias por la retroalimentación. Nos va a gustar muchísimo leerlos, por favor. Compartan con nosotros
sus conocimientos, sus experiencias, sus inquietudes y su ignorancia también. También, pues, díganos de qué les gustaría que habláramos. No quédense callados, ¿no? Bueno, Pepe Toño. Muchas gracias al público. Sigan participando en las redes sociales. Eso nos da pues mucha alegría y nos dan muchas ganas de continuar. Y no tuvimos que citar el clásico tamborcito. ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque dijimos bastantes cosas muy creativas sobre obras que se han hecho sobre la guerra, que el tamborcito casi... Ya lo obviamos, ¿no? Ajá. Exacto. Bueno, amigas, amigos, pues fue un placer estar aquí con ustedes. Diana, Pepe Toño, Cedric. Gracias. Despide Luis Buense y nos vemos en la próxima porque esto es... Lo que hay y lo que suena. Escúchenos a partir de las 9:30 de la mañana la próxima semana. Nuevo horario.